Bueno, voy a dejar el espacio para las chicas. Eh, ellas se van a presentar, ya las conocen, pero quiero que ellas, a medida que van, yo les voy a agradecer mucho, chicas, porque entre que yo quería trabajar eso y todo lo que está sucediendo ahora, se me hacía imposible armar algo para que el área trabaje. Entonces, la verdad que este equipo, que son compañeros de ustedes, se juntaron y estuvimos charlando sobre qué veía yo que teníamos que trabajar y les agradezco un montón, ¿sí? Bueno, Bea, te dejo para que que empieces, no sé quién empieza, yo te dije que ya te dejé de hospedadora. Perfecto. Bueno, yo voy a quedar acá acompañando y cuando ustedes necesitan, hablo. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Ferrari, bueno, junto con compañeras del área, como dijo Silvia, Beatriz y Eugenia, estuvimos pensando una propuesta en el marco de las políticas de cuidado, de reconocimiento del otro, de inclusión, de respeto legítimo, de valoración positiva por la diversidad. Bueno, pensamos una propuesta para interpelar lo instituido, e interpelar lo instituido tiene que ver con interpelar representaciones, creencias y estereotipos, ¿no? Sabemos que la realidad social está en permanente transformación y las instituciones educativas alojan en su dinámica situaciones que conmueven lógicas, definiciones, conceptualizaciones, que están cristalizadas, ¿no? Y que obturan los procesos de inclusión, de igualdad, y que esto repercute en la socialización y en la escolarización tanto de niñas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así que, bueno, por ello hemos pensado esta propuesta que llamamos Educación Sexual Integral, Géneros y Diversidad en la Escuela. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, como para empezar a trabajar, les vamos a proponer una consigna de trabajo, ¿sí? Que figura ahí en pantalla, a ver si la pueden observar todas, ¿sí? Que es leer el texto y leer una definición grupal de género. Para ello, lo que vamos a hacer es subdividir áreas, ¿sí? Cada uno se va a ir a una sala determinada. No se preocupen que el enlace, ustedes tienen que clicar el enlace en donde les va a aparecer el texto, ¿sí? Recuerden, miren, ahí en el chat ya aparece publicado el enlace, así que recuerden de que ustedes cuando están en las salas hay un integrante que puede compartir pantalla, ¿sí? Así que si quieren, una forma dinámica quizás para hacerlo es que alguien comparta pantalla y hacer una lectura grupal, ¿sí? Bueno, más o menos... estimamos 10 minutos más o menos para revisar la consigna, ¿sí? Y después nos volvemos a encontrar para hacer la puesta en común. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Pudieron leer el documento que en algunos... Sí, lo pudimos leer, pero bueno, Está. la definición quedó más o menos. Era la gracia, era la gracia. No Estaba un ratito más, unos 5 minutos, y le poníamos la notilla a la cosa. Surgieron otros temas también, hablamos de cosas, de los protocolos, del contexto escolar. Dio tiempo para demostrar esto. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a preparar para la dinámica de la puesta en común, ¿sí? Vamos a hacernos un poco más dinámico, así que... Bueno, acá nuestra genia Beatriz, que se lleva muy bien con la tecnología, nos armó una hermosa ruleta. Y esta ruleta es, en definitiva, lo que va a ordenar quién va a exponer, ¿sí? ¿Recuerdan en qué sala estaban? Sí. Muy bien, perfecto. Importante. Ay, yo no. Bueno. ¿Tenés alguna compañera o algún compañero que te va a codear y te va a decir? Claro, que te avisen, avísense el número. ¿Cuál era el número, por Dios?
El ¿Listo? 2 creo que éramos nosotros. Ok. Salas 2, 6 y 9. Sí. La Nos van a persona con contar. menor antigüedad docente. Exacto. ¿Cómo sabemos quién es la persona con menor antigüedad docente? Pregúntense en 2 minutos. Hay algunos que nos vemos hace muchos años, chicas, ya sabemos que no son. Ok. Yo no sé, por ejemplo. Hay cosas que son obvias, me parece. Claro. Nosotros vos no sos, no te hagas la Yo no sería el caso. Bueno, pero puede haber gente que no trabaje en el... Creo que nosotros éramos a las 2. Muy bien. Sí. Dale. No, bueno, no llegamos a una definición formal, pero estábamos hablando como que la cuestión de género es una cuestión que se va construyendo, como construir tu personalidad, como construir, o sea, que no es que está dado desde el nacimiento según tus órganos genitales o otros órganos que tengas, sino que lo vas construyendo y a lo largo de toda la vida, como construís la sexualidad, como construís tu personalidad. Por ahí estábamos yendo, más o menos. Sí, que no es lo mismo que en esa época. En esa época, de la época del artículo, la definición de género estaba puesta en realidad básicamente en cómo eran tus cromosomas. Sí. Hay una gran diferencia. Bien. Ustedes eran sala 2. A 2. Bueno, sala 6. Sí, acá. ¿Quién tiene menos antigüedad? No sé quién tiene menos antigüedad. Lo digo yo, pero no tengo problema. Pero si hay alguien que no quiere decir y tiene menos antigüedad. Decilo. Parece que tiene menos antigüedad. A las 6. Creo que ando por ahí, tengo 13 años de antigüedad, pero Dale. si quieren, hablo yo. Dale. Dale. Bueno, estuvimos hablando de que el género tiene que ver con una elección, salieron algunas palabras significativas como construcción, subjetividad, cultura, y después, bueno, de compartir, surgió una definición tentativa que es que el género tiene que ver con una construcción de cada sujeto que es individual y que va más allá de las características biológicas de la persona. Y que, bueno, como decía antes, tiene que ver con una elección, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más, pero habíamos llegado a esa definición. Bien. ¿Y, Bien. ¿Y sala 9? Sala 9. Hola, ¿se Hola. escucha? Bueno, ya estaba a las 9. No sé si soy la de menor antigüedad, pero bueno, yo si quieren les comento. Bueno, nosotros empezamos a leer el texto, obviamente lo pusimos en contexto, porque obviamente es un texto que no data de ahora, de la actualidad, pero bueno, sí estábamos como armando una definición de que, bueno, que obviamente que no tiene que ver con lo genital, con la sexualidad, sino con la percepción de cada persona, ¿no? Cómo cada uno se percibe y que, bueno, que gracias a Dios eso está cambiando y empezamos a hacer muchas comparaciones de lo que pasaba antes y lo que pasa hoy, ¿no? Y cómo fuimos cambiando y cómo las cabezas de los chicos van cambiando y que nosotros aún, desde la escuela, como adultos, nos estamos empezando a construir y a tratar de acompañar esos cambios. Bueno, y más o menos es el debate que se armó en el grupo 9. ¿No? Y bueno, están muchos ejemplos de escuela, salían muchas cosas de la escuela, el tema de las listas, cómo las cambiaron, de la formación, el tema de educación física, bueno, y fuimos como pensando todo eso en relación a la escuela. Bien. No sé si alguna compañera quiere agregar algo.
Hola, sí, yo no sé, no soy tan nueva, ¿eh? Más, ya me estoy poniendo en el sistema, así que no sé por qué me pusieron con los jóvenes. Cosi, no seas tramposa. En el área, en esta zona. Bueno, me quedo más tranquila, porque si no ya me rejuvenecí también con las chicas. Nada, también hablábamos la escuela como una política pública, ¿no? Que es. Y todo lo que tiene que ver, digamos, a poder empezar a desnaturalizar un montón de cuestiones que se dan en relación a las elecciones, en relación a las nuevas masculinidades, no, digamos, ¿no? Esto de ser, cómo acompañamos a los pibes, también digo, ¿no? Al que se percibe como masculino en este nuevo formato que se está dando de sociedad. Bueno, nada, fue como cortito porque yo entré tarde, vieron que llegué tarde, pero... Dale, no te preocupes, igual. Nada, me Gaby, ahí parece... ya vamos a poner en común como un concepto general, ¿sí? Así que está buenísimo que hayan salido un montón de cuestiones interesantes al interior de cada uno de los grupos. Claro, esto, no, a mí me parece... Sí, no, seguimos. Nada, esto, que nosotros como política pública, yo lo miro desde ahí, todo lo que tenemos todavía para seguir trabajando, desde nosotros mismos por empezar, porque me parece que es eso, que tenemos que cambiar, ir cambiando la cabeza, desconstruyéndonos como dicen ahora, y digamos para acompañar y al mismo tiempo producir cambios en ese proceso, que se está armando como un nuevo formato de sociedad, de convivir. ¿No? De convivencia, diría yo. Nada, eso. Bien. La idea, la propuesta del texto y volver a la definición de género que la hemos visto en 3 millones de actividades y jornadas un poco, tenía que ver con poder hacer una pequeña revisión de cómo se ha modificado internamente el concepto de género, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos que en los 70 es con la segunda ola del feminismo, bueno, y con estos sexólogos que se pone de manifiesto la categoría de género, ¿no? Como una construcción social que se hace sobre la diferencia biológica. Lo que lo que tiene las categorías de la categoría de los 70, que están basadas en el sistema sexo-género, en el que el género se construye sobre esa diferencia biológica entre machos y hembras, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, es que nosotros la utilizamos habitualmente cuando hacemos actividades o talleres con los chicos o necesitamos explicar el concepto de género de una forma relativamente accesible y rápida hacia los demás. El tema es que a veces nos quedamos un poco de tanto repetirlo, ¿no? Y de a veces no poder estar como profundizando en el concepto en las situaciones que vivimos cotidianamente. Nos pareció interesante poder ver de qué estamos hablando en este momento cuando hablamos de género, ¿no? Lo que tenía el sistema de sexo-género es que seguía poniendo a los individuos en una oposición conceptual y rígida, ¿no? Donde sigue existiendo un par binario dicotómico mutuamente excluyente, complementario, es decir, el sistema binario no se cuestiona en este sentido, y además apela a una dicotomía que hoy por hoy se entiende que es falsa, que es la idea de que el género es una construcción social y por tanto tiene cierta artificialidad, mientras que el sexo o la materia biológica que nos constituye forma parte de la naturaleza y es algo que está dado y es verdad por ser parte de la naturaleza. Cuando nosotros nos paramos entonces en esta definición más de los 70, bueno, nos quedamos un poco entrampadas en esta dicotomía, que vuelvo a repetir, a veces es muy práctica para poder utilizar en un taller o en un debate, pero no hace a lo que hoy entendemos por género.
Ya igual mismo ya en los 80 creo que sale La voluntad de saber de Foucault. Foucault ya empiezan a debatir esta cuestión de la categoría de género, y lo que Foucault va a hablar es de una tecnología política compleja, es decir, el género y la sexualidad como los efectos producidos en los cuerpos, ¿sí? En los comportamientos y en las relaciones sociales. Entonces, la construcción de género es una construcción que se realiza a través de varias tecnologías de género, por ejemplo, el cine, a través de instituciones, la escuela, los sistemas médicos, la ciencia incluso, ¿no? Y que tienen fuerza como para implantar y promover determinadas representaciones, ¿sí? Es decir, la diferencia sexual es producida socialmente, porque la misma diferencia sexual es un conocimiento humano y por tanto es una construcción. Más adelante, cuando ya llegamos a Butler, ya vamos a estar pensando o hablando del género como un sistema simbólico. Es decir, nosotros no podemos pensar la sexualidad humana sin el soporte material, sin el cuerpo. No tendría sentido trabajar eso sin el cuerpo, en realidad. Pero tenemos que ser profundamente conscientes que la idea de lo material o los conceptos con los que pensamos lo material ya tiene la diferencia sexual implícita. ¿Sí? Nosotros construimos nuestras categorías de pensamiento con esa diferencia sexual de base. Entonces, el cuerpo, ese sistema material, produce y es producido por los significados sociales que le dan algún sentido. Y esto no es inocente. Ustedes piensen que sobre el casillero que nosotros vamos a marcar de varón o mujer, por ejemplo, van a partir de nuestra inscripción en ese registro, vamos a tener, en algún momento podíamos tener acceso al voto, depende de dónde estábamos. En algún momento podíamos tener acceso, por supuesto, a la propiedad privada. Las mujeres durante mucho tiempo no lo tuvimos. La patria potestad de los hijos. Es decir, hay la diferencia sexual, el sostener esa diferencia sexual como algo natural, es también un interés, es un ordenador y es un interés también de los estados. Es decir, no es inocuo, no es inocente, sino que tiene un sentido, y piensen ustedes que ni el lenguaje lo termina de debatir. O piensen ustedes ahora en la cantidad de debates que hubieron cuando empezamos con el arroba, con la X y ahora con la E. ¿Por qué? Porque el compromiso que tiene la cultura con la idea de los dos sexos posibles, digamos, hace que hasta para nuestro lenguaje sea difícil de procesar. Y esto lo podemos ver inmediatamente en la cantidad de resistencias que uno recibe cuando habla con la E, por ejemplo, cosa que a mí todavía no me sale, pero bueno, y por ejemplo, enseguida salta alguien en la reunión o en la actividad que estemos haciendo a cuestionar esa acción y no tanto lo que decimos. O sea, no llegan a procesar lo que estamos diciendo, sino que se quedan con esa primera impresión. ¿Sí? Digo, en la resistencia del otro es donde uno puede también observar qué es lo que todavía no está siendo cuestionado o no está siendo repensado. A ver, si a la naturaleza, nuestras categorías, lo que nosotros necesitamos para pensar el mundo, nuestras legislaciones, nuestros imaginarios sobre lo que es correcto o no, la verdad es que no le interesa. Nosotros podríamos pensar que existen un continuo en el que podríamos poner en sus dos extremos esta noción de la diferencia sexual, de macho o hembra, varón, mujer, digo, desde una mirada muy biológica, pero existe un continuo de cuerpos posibles que están y que habitan, como le pasó a Patiño, siendo absolutamente invisibilizados, que habitan este mundo
y que combinan características que convencionalmente se le atribuyen a uno u otro lado del espectro, ¿sí? En el libro Cuerpos Sexuados, Anne Fausto Sterling hace un trabajo súper interesante en el que ella va mostrando cómo desaparecen, por ejemplo, las categorías de intersexual y hermafrodita como categoría de estudio en la ciencia. Porque se fueron, determinadas características se normalizaron o se atribuyeron a uno u otro lado del espectro. Y esto siempre es una decisión arbitraria. Es decir, la biología, digamos, hace lo que mejor le parece, lo que tiene ganas, y nosotros somos los que nos inventamos las categorías para pensar el mundo. Y entre las categorías que pensamos está la de la diferencia sexual. Entonces, puede ser que nosotras continuemos utilizando el sistema sexo-género, esta idea de lo cultural, lo biológico en un taller, porque ya les digo, es como un recurso didáctico muy sencillo, pero es importante también para nosotras poder recordar que esa forma binaria de pensar el mundo es una construcción, es debatible, se puede rastrear a través de la ciencia, tiene una genealogía, una historia, y que si nosotras no cuestionamos esta base profunda de entender lo biológico como algo que también es socialmente construido, nos perdemos de las riquezas en nuestras intervenciones, porque podemos caer en patologizar lo que no es patologizable, porque entonces algo es normal o no es normal, porque entonces aparecen las nociones del cuerpo equivocado o de lo que debería ser, y nuestras intervenciones sufren este tipo de nociones. Entonces la idea un poco del texto de Patiño y de revisar cómo el concepto de género en realidad continúa siendo debatido, ahora lo están discutiendo esto también, ¿no? Como que nunca terminan. Pero poder revisar esto nos pareció interesante para debatir este sustrato material que a veces damos por sentado, que existe, que es, y que no va a cambiar nunca, cuando en realidad es absolutamente arbitrario como concepto, ¿no? O como categoría para utilizar. Era un poco hacer como esta revisión, tampoco vamos a estar acá toda la mañana haciendo un debate del tema, pero bueno, nada, un pequeño apunte sobre la cuestión, ¿no? Y así como decía Bea, vemos como el concepto del género fue evolucionando, fue cambiando, así que el concepto del género es una construcción social, somos seres sociables y cambiantes permanentemente, de una década a la otra. Ay, perdón, Euge. Aquí estoy. Muteé porque hay mucho ruido. Sí, dale, no te preocupes. Bueno, lo que se podía, no sé en qué parte me quedé, pero bueno, lo que hoy se puede hablar, antes no se podía hablar, antes no se cuestionaba, y está buenísimo que hoy en día surjan mayores cuestionamientos, ¿no? Como para poder seguir evolucionando en este concepto, ¿sí? Los conceptos son categorías sociales y nos ayudan para interpretar. Lo importante es no quedarnos en uno u otro paradigma, ¿sí? Bueno, aquí a continuación vamos a observar un video súper, bueno, es un poquito largo, ¿sí? Pero muy dinámico. Muchos perdones. Bueno, perdón por eso, pero nos parece que está bueno. Había una persona que en el chat publicó, ¿no? Hizo la pregunta de que si los materiales se pueden compartir. Este vínculo se puede compartir también, es un material que está bueno, consideramos que está bueno como para trabajar en los talleres, tanto de educación primaria, en educación secundaria, en educación inicial, ¿sí? Obviamente realizándole las adaptaciones que cada uno considere y los destinatarios a los que cada uno de ustedes considere, ¿sí? También para docentes, para poder difundir, que me parece que está bueno. Así que bueno, vamos a... Tenía abierto el link. ¡Oh! Aquí está. El ser humano es un... Se escucha, ¿no? Perdón que no me odien. Ay, los muteé todos. Un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular,
Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas. Ponelo de nuevo y fíjate si tenés alto el... Haciendo algo... Acá en el MOR tendría que estar Share Sound. Ay, bueno, era un detalle que me faltó apretar, perdón. Vamos de nuevo. El ser humano es un ser sexuado. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales. Y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres. ¿Perdón? No escucho nada yo, no sé si me pasa a mí, pero yo no escucho nada. ¿El resto escuchan? Sí, perfectamente. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Está bien. Se escucha bien. Revisen a ver de repente alguna opción de los que no pueden, que hayan tocado, no se me ocurre que puede ser. Bueno, continúo. De todas formas, nosotras les vamos a pasar esto, porque esto está re lindo este video para trabajar en distintas actividades. Así también lo tienen disponible, lo ven, ¿sí? Así no demoramos todo. Transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes, se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY.
¿Y mujeres con vagina, ovarios y XX? Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro, e incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Bueno, espero que hayan podido escuchar, aunque sea la mayoría. ¿Lo conocían el video? Ay, desmutense, porque yo por el ruido ambiente las muteé a todas, perdón. No, yo no lo conocía. No, yo Yo sí lo había visto, porque hicimos un taller en la escuela y estuvimos buscando material y apareció, bueno, nos inclinamos por otro video, pero sí lo había visto. No, y está muy bueno. Es muy piola para trabajar este video. Excelente. Está bueno, a pesar de todas las categorías que se dan, vieron que es súper amplia, poder tratar también de alejarnos también de la etiqueta de nuestra orientación sexual o de nuestros géneros, ¿sí? A ver, en definitiva, todos somos seres humanos diversos, ¿sí? Manifestamos nuestra sexualidad de maneras diferentes, ¿sí? Y bueno, todas son totalmente reconocidas. Continuamos acá. El reto es mirar un mundo sin categorías, ¿no? Y en todos los órdenes.
a la hora de abordar estas cuestiones o lo que es la diversidad sexual o lo que tiene que ver con las miradas de género, los obstáculos que se presentan en general, o los más conocidos que todos ya hemos escuchado nombrar, uno es la presunción de heterosexualidad y la patologización. En relación a la presunción de heterosexualidad, nosotros estamos en una cultura que durante mucho tiempo asoció nuestra elección o nuestra orientación sexual a algo que era inamovible en la vida. De hecho, una mujer podía, cuando aparecen las historias de las mujeres que se divorcian del marido y tienen una pareja mujer posteriormente, digamos, siempre se ponía en términos de descubrió que era lesbiana, siempre lo fue y no lo sabía, cuando pareciera que anula toda una vida de heterosexualidad en pareja y que pudo haber sido de lo más placentera en su momento, que pudo haber estado llena de amor, es decir, hay algo culturalmente muy inamovible en nuestro imaginario sobre la orientación sexual. Entonces, siempre tendemos, o nuestro primer reflejo, y esto nos pasa a todos, ¿no? Yo lo estoy leyendo acá y lo digo cual si no, pero a mí también me pasa, siempre tendemos como a automáticamente asignar que si se identifica como varón trans, digo, uno asigna automáticamente que le gustan las mujeres, digo, hay un núcleo ahí que es muy duro y que es necesario siempre estar muy atentos y atentas a cómo lo abordamos, ¿no? O a poner un minuto de calma antes de decir las cosas y poder trabajarlo internamente. Porque está muy anclado en nuestro sentido común. Entonces, la presunción de heterosexualidad hace, por ejemplo, que nosotros y nosotras en un taller de ESI solamente trabajemos métodos de autocuidado dentro de una pareja heterosexual, ¿no? Y que nunca trabajemos prácticas sexuales o nunca las nombremos o no abramos el espectro de la conversación para hablar o para que los adolescentes y los estudiantes puedan preguntar sobre prácticas sexuales que involucran, por ejemplo, dos vulvas. Es decir, nuestra presunción funciona como un sesgo que nosotros, no solo en la intervención, que a veces cuando tenemos a la persona enfrente por un poco de empatía uno se acomoda mejor, pero cuando planificamos un taller o pensamos que vamos a trabajar o vamos a charlar con un profe de este tema, nos funciona como sesgo a la hora de la planificación. Entonces, esto es una de las cosas para pensar. Y la otra, que es muy conocida, ayer estábamos buscando hasta qué año se entendió la homosexualidad como una patología, pero esta idea de que todo lo que es diferente se explica a través de la patología, y entonces, acuérdense que hasta hace 15 años atrás era la disforia de género lo que hacía, por ejemplo, que una persona se autopercibiera con un género distinto a su constitución biológica. Hoy por hoy sabemos que esto no es así en todos los casos, que no hay una patología por detrás de esto, o por lo menos no mayor que la que tenemos acá todos, ¿no? Cada cual carga también con sus propias historias y vivencias. Entonces, esto de la patología... Como para que les resuene, perdón, Beto, como para que les resuene el dato, ¿no? En el 1990, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud de tratar a la homosexualidad como un trastorno, ¿sí? Y si miran un poquito para atrás, los tenemos acá nomás, ¿no? En el 1990. Entonces, poder desarmar todas estas cuestiones conlleva otra mirada. Sí, y recordar que las leyes de identidad de género explícitamente indican la no necesidad de tener ningún tipo de certificado de ningún profesional de ninguna disciplina para que nos diga qué es lo que sentimos, cómo nos autopercibimos ni quiénes somos. Digo, no hay nadie que nos pueda decir eso. Esto nosotros lo hemos trabajado un montón en otros temas, ¿no? De lo educativo, en la enseñanza, el aprendizaje, digo, es como algo que nosotros tenemos.
Perdón, Bea, me sumo. Pensaba en esto de la diversidad, ¿no? Que creo que es el gran concepto, lo que agrupa todo, porque todavía estamos, al pensar en la diversidad, todavía tratamos de hacer encajar al diferente en la norma, cuando no entendemos que justamente la diversidad tiene que ver con esto de respetar la individualidad de cada uno en las diferentes áreas de la vida, no solamente en la sexualidad, sino en todo, en el aprendizaje, ¿no? Esto de entender que somos individuos, cada uno con su historia, con su construcción, y somos diferentes, y esa es la norma es la diferencia, no esto de homogeneizar o normatizar o categorizar, y que la sexualidad se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Es decir, lo que nos gustó a los 5 años no es lo mismo que nos gustaba a los 10, a los 15, a los 20, a los 40 o a los 60, que podemos cambiar, y eso es sano, es saludable, y que nada, debemos pensar y repensarnos a nosotros mismos, replantearnos nuestra propia sexualidad para poder entender, y en nuestro pequeño grupito, en nuestra sala, hablábamos de eso, ¿no? De empezar a visibilizar a esas minorías que por años quedaron calladas, relegadas, excluidas, y que la verdad que está bueno darles el espacio ahora en lo cotidiano. Porque me parece que de esto se trata, de entender que la diversidad es más allá de las prácticas escolares, las prácticas pedagógicas, sino que incluye todos los aspectos de la vida. Eso quería sumar. Yo pensaba además que esto no solo involucra a nuestros estudiantes, sino a nosotros, digo, a todos, profesores, docentes, auxiliares, ¿no? Y que son minorías porque han sido sistemáticamente invisibilizados y porque estamos en una sociedad en la que asumirte distinto lleva un riesgo que puede ser el de la muerte, tranquilamente, porque hasta el día de hoy, simplemente por estar de la mano con alguien de tu sexo, te pueden venir a dar una paliza en la calle. Entonces, entender también como yo sospecharía mucho de la minoría, porque habría que ver si es tanta la minoría que nunca se animó a experimentar, ni se enamoró de personas distintas, ni no sé, ni tuvo experiencias y vínculos de los que sea. ¿Puedo hacer una pregunta? Claudia, sí. Yo soy psicóloga. Dale. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Dijeron que alguna vez homosexual era patológico? Yo en los años de estudio que tengo, jamás leí que ser homosexual era patológico. ¿Qué autor dijo eso? Estaba en el DF, o sea, siempre hay discriminación, eso sí. Nunca se tomó esto de la diversidad, todo eso es cierto, pero jamás hay un autor que lo haya visto. Sí, hay autores que lo dicen y hay muestras de los años donde eran internadas las personas. De hecho, Claro. hoy mismo, si ves muchas películas, series, te muestran cómo eran internados. De hecho, todavía hay algunos lugares donde se siguen haciendo estas tácticas. Las terapias medicados de conversión. incluso, medicados, ¿no? O sea, estaba tratado como un trastorno, ¿sí? Un trastorno mental. Claro, inclusive y eran medicados, eran sometidos bueno, obviamente a tratamientos psicológicos o psiquiátricos en algunos casos. Claramente era tratado como una forma de locura. Exactamente. Claro, era la disforia de género que estuvo hasta el 90 en el manual de diagnóstico que se usa en el DSM, ahora estamos por el 5, que muchos psicólogos y psiquiatras han usado y muchos otros siguen usando aún, sí, lamentablemente. siguen posicionando, a las personas bajo criterios diagnósticos que funcionan como etiquetas invalidantes del ser humano. Invalidantes del ser humano. Conocer de esos autores porque desde Freud en adelante, y yo estudié todos los autores de salud mental, nunca se habló jamás, yo empecé a estudiar hace 30 años, nunca se habló de patología de ser homosexual. Perdón, compañera, yo no te estoy viendo.
En el DSM-3 estaba incluido como dentro de las patologías psiquiátricas, en el DSM-3. Recién el DSM-4 empieza a modificar las categorías y se saca definitivamente en el DSM-5. Entonces, bueno, una cosa es desde el lado de salud mental en el área de psicología, y otra cosa es que la psiquiatría nos pasa todo el tiempo, tiene que todavía categorizar para poder entender, para poder medicar y para poder inclusive, digo en las diferentes patologías, no estoy hablando solamente de las clasificaciones sexuales, sino que se requiere como para dar tratamiento y era necesario categorizarlas y estaban incluidas como patología. La medicación que me planteó la homosexualidad, por ahí era por otro problema que tenía. Pero yo en todo lo que... Después pasamos el enlace en todo caso, me parece que va a ser más sencillo. Después compartimos en el grupo el enlace sobre esto, pero igual me parecía... Claro, quizás seguía averiguando, googlealo. Que fue el que más habló de estos temas, jamás Freud dijo que... Bueno, ahora vamos a seguir, Claudia, porque si no tenemos un tiempo estipulado, ¿sí? Bueno. Y si no, terminamos etiquetando algo que no lo vi en salud mental. Bueno, por ahí me parece que tiene que ver también con la formación de cada uno y la percepción y que se entiende desde el psicoanálisis. Creo que Claudia me lo mira desde una mirada psicoanalítica y la psicología en sí. Es diferente la mirada psicoanalítica, totalmente diferente a los autores que lo han hecho y los desconozco. Claro, por eso, por ahí tu formación es bien psicoanalítica, entonces es obvio, no lo veo como una patología. La sociedad, eso sí. Perdón, chicas, un minutito, me sumo. En el DSM-5 estaba leyendo ahora, dice disforia de género en adolescentes y adultos. Y en el A dice, es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses. Es decir que está justamente clasificada como en el DSM 4, perdón, DSM-5. La homosexualidad, ojo. Exacto. La homosexualidad es la que se No. saca en los 90, la disforia sigue existiendo como categoría. Claro. Discriminar la homosexualidad. A veces hay rasgos que por ahí tiene una persona homosexual y hace que tiene otra estructura, que no es la estructura homosexual, pues no es una estructura, sino es una estructura sexual, pero pasa a ser internado o psiquiátricamente por su estructura de base, no por ser homosexual. Bueno, mira, hoy por hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, en México y en varios países siguen existiendo las terapias de conversión sexual que tratan justamente de modificar la orientación sexual porque se entiende como patológica. Entonces, la idea esta de patologizar cualquier tipo de diversidad o correrse un poco de la norma, es una operación que sigue existiendo. ¿Sí? Digo, no estamos diciendo nada muy, tampoco novedoso, ¿no? La verdad que, Claudia, te invito a que reveas o fíjate, busca material y fíjate. Ahora vamos a continuar con este espacio porque nos costó mucho y por respeto a las compañeras, ¿sí? Dale. Sí, el respeto está, pero quiero saber qué autores lo dijeron porque la verdad no sé. Búscalo porque en cualquier lugar, googlealo que lo vas a encontrar. No es que lo inventamos nosotros, ¿sí? Pero por ahí tienen el autor, por eso, pues yo lo que... Hay muchísimos autores, muchísimos, no podemos citar alguno. Lo encuentro, si no lo tienen a mano, está lo que conozco de psicología, lo que enseñan en psicología. Vamos a pasar los links de todo lo trabajado, chicas. Sí, despreocúpense. Bueno, vamos a continuar con la dinámica, ¿sí? Que todavía falta dividirnos en salas y seguir trabajando. Lo que ustedes ven acá, yo les voy a pasar ahora, antes de irse a las salas, todo el mundo toca el link en el chat, y van a entrar a una carpeta que dice sala 1, sala 2, sala 3, cada cual elige la actividad de su sala, ¿sí? La idea es, leer lo que ahí les proponemos y mirar una viñeta para pensarla y trabajarla en equipo, ¿sí? Esperen, porque igual yo no quería abrir esto pero es algo que sucedió, claro, sí. Hay cosas que pasan y uno no sabe cómo sacar Si no terminamos tratando de enfermos lo que son. Uy, bueno,
¿Cómo se dice? No, digo. En la escuela no tratamos de enfermos a nadie. No. Pacientes de distintos. ¿Te Por imaginas? favor, seguimos trabajando. Silenciemos los micrófonos, ¿sí? Porque nos llevó mucho tiempo. Muy bien, copio entonces. Les voy a poner en el chat primero el link, así pueden ir mirando esto. Y vamos a armar los grupos. Ya puedo dejar de compartir. Sí. Bueno, como habíamos hecho anteriormente, vamos a utilizar la dinámica para compartir, para exponer, ¿sí? Una dinámica ¿Vamos con la ruleta? Dinámica de ruleta, sí. Una dinámica muy timbera estamos teniendo. Ay, ya llegamos. Te digo que fue un poco difícil. Ya llegamos, menos mal que llegamos. Imagino que recuerdan en qué sala estuvieron. Y que esta vez se pusieron de acuerdo en cuántos años de antigüedad tenía cada una. Tendríamos que haber avisado, ¿no? Ay, sí, tenés razón, me olvidé. Pero bueno, una mirada. Mal ahí. Hay que apuntar. Bueno, va ruleta. Va. Chon. ¿Qué nos ganamos? ¿Qué nos ganaremos, Betty? No hay sorteo de nada. Genera ansiedad la ruleta, ¿no? Genera ansiedad la ruleta. Sí, monobón para la próxima. La persona con menor antigüedad docente de las salas 1, 5 y 8. La próxima vez tenemos que charlarlo antes para que cada una ponga en su hoja de ruta la cantidad de años. Claro, a ver el Cowley. Que muestren el Cowley, es así. Bueno, acá tengo 22 años de antigüedad. A ver quién da menos. A ver. ¿De qué sala? 8. Sala 8. Yo tengo 7. Seba, te toca a vos, no podés negarte. Sos el más joven. Yo tampoco puedo, Nati, no te preocupes. Aprovechá porque hoy te dicen que sos el más joven y mañana sos el de más antigüedad. Esto es así. Así es. Este es el momento de ser el más joven. Carpe diem, Seba. No te Para la sala 8, nosotros nos tocó una viñeta, no sé si la ven todos o no, si no la describo, que es en una sala de escuela primaria, hay una maestra dando una clase sobre ESI y se ve a un padre que saca de manera brusca, violenta, a su hijo del aula. Sí. Entonces, bueno. Te ayudamos, Eva. ¿No? ¿Qué quiere decir que vas a hablar solo? Sí, no, bueno, la pregunta era qué respuesta sería posible a partir de los principios planteados. Y yo estaba recordando y pensábamos, hablando en grupo, que quizás estas situaciones que tienen que ver con el no reconocimiento de la familia sobre para qué existe la escuela y para qué existe la educación sexual integral, ¿no? Tiene que ver con la no información, digamos. Muchas veces las familias como que no están informadas y hay comunidades donde el tema de la sexualidad es un tema que lo abordan en su propio hogar, ¿no? No permiten que otros intervengan. Por eso es muy importante reconocer primero como derecho de los chicos y de las chicas el tema de tener una educación sexual integral. Claro, hablamos que muchas familias están desinformadas, por más que sea ley, por más que esté del 2007 y demás. En un momento como que hubo una entrega de revistas, hubo una entrega de información que podía llegar dentro de los hogares, y por más que se habla, pero hay muchas familias que no saben cuáles son los contenidos, qué trata la escuela. Entonces, por más que la escuela que les diga que es ley y que no tiene que pedir permiso, yo creo que todos aportamos que debería ser como educación sexual integral, construirlo junto con la familia, ¿no? Construirlo, más que informar, porque ellos pueden estar informados,
pero no saber o no avalar, pero si se construye juntos ya es otra cosa. Y sigue costando en papás jóvenes, no es que porque como que la nueva juventud o la nueva franja etaria de padres está más desconstruida, no, hay muchos padres jóvenes que todavía no conocen y no saben y sacan, o ese día que la maestra va a trabajar esto, eligen no mandarlos a la escuela. Sí, es cierto. Tal vez abordar, ¿no?, esta dimensión comunicacional de la escuela, cómo la escuela comunica qué se va a trabajar, si o sea, digo, a prestar ahí tal vez mayor atención, ¿no? Es como un punto que a veces uno lo deja de lado, te pones a planificar el taller, organizas sobre y te olvidas de esta otra parte que tal vez es interesante no dejarla de lado. Bueno, muy bien. ¿Qué otro grupo era que...? ¿A las 5 o 1? Muy bien. Chicas de sala 5, compañeras, Sala 5, 1. compañeros. Bueno, yo Ya averiguo quiénes son y señalo, ¿eh? No. En la sala, perdón, yo estaba en la sala 1, pero teníamos como 500 años entre todas juntas, éramos como con mucha antigüedad. Así que, chicas, no sé, yo tengo 27 años, así que si alguna da menos, que arranque. Voy abriendo sala 1 mientras miran, a ver si deciden. Bueno, yo creo que tengo algunos menos. Era una imagen, bueno, en principio mencionaba los principios y después había una imagen en la que veíamos dos adolescentes y decía, soy Rubén y soy María. Entonces un poco lo que pensábamos era, bueno, esto, ¿no?, de la autopercepción de género, de cómo cada uno se presenta y de la vestimenta, lo que podíamos observar en la imagen. Y después un poco lo que hablábamos era esta cuestión de esta tensión que se puede ver en las escuelas en relación a las normativas y las leyes como algo más estructural y después las prácticas que se dan dentro de las escuelas, los adultos, los profesores, las preceptoras, estas cuestiones también volviendo a esto de la normativa, de cuando un adolescente se autopercibe, o sea, que es trans, digamos, entonces hay que acompañar toda una cuestión en relación al nombre y a su identidad. Bueno, cómo eso después se relaciona con todo lo que tiene que ver con las listas, los títulos, todo lo legal, digamos, si la familia acompaña o no acompaña este proceso. Bueno, después hablamos también de los espacios en la escuela, de la utilización de los baños, de los acuerdos institucionales de convivencia, un poco eso. No sé si alguna compañera quiere aportar algo. A ver. Yo una pregunta que me haría es a quiénes da la bienvenida o a quiénes reconoce esa escuela como identidades, ¿no?, que integran a sus estudiantes. Esto es de los primeros materiales de ESI que salieron, que son todos recontrabinarios, todos super binarios y heteronormativos, fue los primeros materiales también, ¿no? Digo, ahora con el diario del lunes somos todos sabemos un montón, pero de repente también para pensar eso, ¿no? ¿Cuáles son las identidades que yo estoy recibiendo, que estoy poniendo en juego en mi escuela? Por lo pronto hay dos bien definiditas, bien complementarias, bien estereotipadas, no sea cosa que nos asustemos. Y Muy una de bien, las, perdón, y una de las cuestiones que marcábamos ahí era, por un lado, las
las prácticas concretas versus las prácticas institucionales burocráticas, ¿no? Que si bien existen normativas que a veces cuesta llevar a la práctica por o falta de recursos materiales, de espacio, y que también a la hora, por más que tengamos, por ejemplo, hablábamos de las listas, varones y mujeres, ¿por qué esto de las listas? Que aunque tuviéramos flexibilidad a nivel institucional, no, los que están por arriba, estas cuestiones muy demarcadas, entre cuántos varones, cuántas mujeres. O sea que todavía la construcción viene siendo desde lo micro y intentando dar respuestas, ¿no? Individuales, personales, a cada situación, pensando que estamos en construcción, porque todavía, ¿no? Subiendo nuestra escala jerárquica hay como mucho para modificar y para cambiar. Sí, te haces la hippie pidiéndole a los preceptores que modifiquen todas sus listas para que después les pidan en los relevamientos varones y mujeres y te odien, ¿no? Eso es un debate que tenemos nosotras. A las bueno, 5. Nos queda entonces sala 5. Muy bien, a ver. Une valiente. Valiente. Con el dibujito. ¿Qué pasa con Celeste? Bueno, yo tengo 13 años de antigüedad. Creo que bueno, sería yo. Nosotros el dibujito que nos tocó es como de un señor, profesor puede ser, diciendo que son iguales. Hay un chico y una chica, creo, mirando un libro, y en el libro y hablamos esto de, ¿no? Por ahí el mensaje confuso o como atrasados, ¿no? Por esto de que la igualdad en cuanto a derechos, a trabajos, porque la mujer ya hace muchísimo, nunca creo, hizo un solo trabajo de ama de casa y el hombre salir a trabajar, ¿no? Poder dar una vuelta de tuerca a esto de que la mujer hace las mismas cosas que el hombre, no por ser mujer se tiene que quedar a cocinar en casa. Me parece que hacemos de todo, y en cuanto a los derechos que tenemos todos por igual, ¿no? No condicionado por el género, o en este caso. Esto de cómo nos atrasa por ahí lo que es en este caso, el tema de los recursos que tenemos en cuanto a bibliográficos, con estas imágenes que atrasan un montón, que hasta lo seguimos viendo mucho en la actualidad, ¿no? Como que está atrasado lo que se dice y no concuerda con el discurso que damos en la actualidad. Sí. Sí, yo creo que da cuenta de la ambivalencia que todavía hay entre los determinados discursos y prácticas, y que y poder innovar, buscar algo más actual, ¿no? Que refleje la actualidad que vivimos. O utiliza cada docente en su área, ¿no? Digo, la necesidad de ajustar estos materiales en relación a... Claro. Sí, es pensar la dimensión curricular de la ESI, un poco, era la propuesta, ¿no? Esta dimensión curricular que tiene que ver con la selección y la formación, digo. Algo también que me parece... Para trabajar también al interior de la algo escuela, así que me cuando parece importante, ¿no? De este material, de este recurso textual, poder tomarlo y transformarlo, ¿no? Generando esta visión, se tiene que conversar, poner a mirando cómo se trabajaba anteriormente y qué transformaciones hay que hacerle para poder trabajarlo hoy, ¿no? Poder generar distintas lecturas críticas y contextuales, ¿sí? Esto también es importante, cómo la escuela integra la educación sexual integral en un momento y cómo la tendríamos que integrar ahora, con qué perspectiva, ¿sí? Que no significa negar la anterior, ¿eh? No, al contrario, realizar una mirada crítica.
tiene razón esa criatura, hay que darle la voz a esa criatura. Claro, que si sigo hablando le va a salir mal el dibujo, me dice. Ay, ¿quiere decir algo del grupo? No, por ahí para acompañar un poco a la compañera también. ¿Qué nos estás queriendo decir? Por ahí encarar esto desde una que es una construcción social y que de alguna manera bueno, tiene que ver con las creencias, bueno, de cómo están marcados los roles antiguamente, y bueno, además con bueno, por algo, después en algún momento surgió el voto femenino, digamos, tiene que ver también con esto, ¿no? Con el rol que ocupaba la mujer. Así que, bueno, por ahí, entrar en esa dimensión es importante. Y hablábamos también de cómo cambiar, digamos, o de alguna manera, creo que la pregunta era el principio de transversalización como estrategia institucional, ¿no? Desde una perspectiva de género, bueno, pensábamos también en los registros, digamos, esto también hay que reverlo, pero en todas las instituciones. Por ahí también en educación física, los deportes, no sé si eso también por ahí se podría enfocar, y bueno, ¿no? Que no sea siempre desde hombres y mujeres, no sé, sería como para pensar en conjunto, pero digo, bueno, que nos surgía por ahí un poco estas cuestiones. Perdón, Bea, algo interesante, bueno, después les vamos a compartir el material bibliográfico, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones en relación a esta administración, ¿sí? A lo que hace la administración, a los nombres, apellidos, que bueno, que está bueno, que se comparta al interior de cada una de las instituciones, porque es un archivo que no estuvo en su momento del todo publicado, ¿no? O sea, uno buscando va encontrando y todo lo demás, pero no fue de una difusión masiva. ¿Serían los cambios en los estados administrativos de los chicos? Sí, o la utilización del baño, que es una de las dinámicas, o muchas de las preguntas que se realizan en las instituciones escolares, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué baño voy a usar, no? Entonces, este anexo, este documento, habla de esto, ¿no? De que no forme parte de un alarmante institucional, ni tampoco de una problemática, no es una problemática, ¿sí? Entonces es valioso el anexo también en este sentido. Después se los vamos a compartir. Bueno. Ahora les pasamos por el grupo, pero es el comunicado donde están todos los protocolos, las definiciones, los obstáculos, digo, todo lo que nosotras estuvimos trabajando lo sacamos de una comunicación donde están los protocolos sobre qué hacer, que está bueno tenerlo a mano para presentar en la escuela, si hay dudas, preguntas, que es lógico que aparezcan, ¿no? Digo, tampoco es... Pero estos le vamos a pasar el número, está en la página del ABC, ponen el bueno, gracias por seguir enseguida, construyendo, digo, en conjunto, pero bueno, que seguimos pensando todos acerca de estas temáticas, seguimos pensándonos por esta y situación que pensando a otros, ¿no? Bueno, para cerrar, compartir esta apreciación que hace eco de las voces de quienes estamos ofreciendo ahora esta propuesta, Bea, Vero y yo, que tiene que ver con que las ideas, las relaciones, la cultura se construye a partir de las diferencias y a partir del aporte de cada quien, ¿no? Así que en todos los campos de la vida celebremos la diversidad. Ok. Y hay una frase muy bonita que queremos compartir también. Perdón, Marce, me parece que había una compañera que había levantado la mano. Ahora no la veo en la pantalla, pero me parece que había... ¿Quién fue? Que no la vi. ¡Ay, me olvidé!
¿Alguna compañera que levantó la mano, que yo no la he visto? Bueno, seguimos entonces. Bueno, para cerrar, es esta hermosa apreciación que dice: la identidad no debe pensarse como algo dado desde siempre, fijo e inamovible, sino como un relato que hacemos de nosotros mismos cada vez y siempre, siempre renovado. Así que bueno, gracias y bueno, vamos a seguir pensando. Ok.